Hola, mi nombre es Ingrid Camila González Marín, estudiante de segundo año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, seccional Cali. En la Cátedra de Derecho Internacional del Dr. Eliezer Gordillo Mafla y junto a mis compañeros Jefferson Ortiz, José Henry Erazo y Alejandro Elinar, vamos a abordar el tema la soberanía. Para definir qué significa la soberanía, vamos a empezar con el origen, diciendo pues que proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. Así las cosas, podemos decir que la soberanía hace referencia al poder de decisión que está por encima de alguien. En toda sociedad se requieren tomar decisiones, en el hogar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la política, en todos los aspectos de la vida. Estas decisiones son tomadas por personas. Todos en algún momento de nuestras vidas nos asociamos y es en esa asociación que necesitamos un representante que sea el encargado de tomar las decisiones en nombre de todos. Un ejemplo claro lo vemos en las empresas, que está constituida por varias personas a las que llamamos socios o llamamos accionistas y quienes a su vez tienen o nombran un representante legal o un gerente que toma las decisiones del negocio a nombre de esa empresa. Otro ejemplo claro es nuestro Estado Social de Derecho. Recordemos que somos un país democrático que elige sus representantes a través del voto popular. Por eso no podemos decir que la soberanía radica en el pueblo, sino que es el pueblo quien participa en la elección de esa persona que lo va a representar. Entonces, en conclusión, es una facultad que se le transfiere a otro para que éste a su vez tome decisiones sobre las personas o sobre los objetos, como ya lo decía anteriormente. Con esto podemos decir que la soberanía tiene unos componentes. Por un lado está el sujeto, que es el que la ejerce. Como segundo componente, un sujeto u objeto al que se le aplica. Y el último es un ámbito de aplicación. Entonces no existe una soberanía absoluta. La soberanía absoluta no existe. El Estado es soberano en cuanto a muchas cosas, pero al individuo le quedan ciertas decisiones personales. Entonces la soberanía no se ejerce sobre uno mismo, porque como la definición lo indicaba, es poder sobre algo, sobre otra cosa. El poder superior a la decisión de los individuos, a ese poder es que llamamos soberano. Cerrando ya esta noción de soberanía, o cerrando la noción de qué significa la soberanía, podemos decir que es esa cualidad que representa una persona con autoridad. Representa una facultad de mando, de poder, de control que se posee sobre una persona o entidad, sobre un sistema de gobierno, territorio, una población. Este concepto se origina por allá en la Edad Media mediante la lucha de tres poderes existentes. Uno era la Iglesia, la cual intentaba subordinar al Estado. El segundo era el Imperio Romano, quien no quiso reconocer a otros estados como iguales. Y la tercera, los grandes testaferros que se sentían poderosos e independientes al Estado. Además existen diferentes tipos de soberanía que mi compañero Jefferson va a entrar a explicar más adelante. Claro que sí, muchas gracias Camila. Yo voy a explicar algunos ejemplos de soberanía. Vamos a dar una pequeña definición. La soberanía es una sola, pero se aplica en diferentes ámbitos, el cual es el ejercicio de la autoridad dentro de un Estado y la gestión de los recursos y las relaciones diplomáticas, que son algunos ejemplos el cual se aplica la soberanía. Vamos a mencionar 4 ejemplos de soberanía, entre ellas la soberanía popular, la soberanía nacional, la soberanía política y la soberanía externa. Comencemos. ¿Qué es la soberanía popular? La soberanía popular es la autoridad ejercida por los ciudadanos que viven en un territorio. Esta implica el ejercicio de la voluntad individual expresada a través del voto, con el que se toman decisiones de interés público y se elige a los representantes del gobierno. Como segunda opción, vamos a ver la soberanía, el cual sostiene la democracia mediante la soberanía popular, el cual informamos que sin soberanía popular no hay democracia. Y como un segundo ejemplo, encontramos la soberanía nacional, que esta es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que le conforman y ante otras naciones, el cual se considera una nación
como un entramado de instituciones en los que el poder se ejerce en la representación del pueblo, en vez de la suma de las voluntades de sus ciudadanos. El sistema de gobierno es un ejemplo de soberanía, ¿ya? Al ser el modo de administración elegido para cuidar un territorio y un estado, ¿ya? Como tercer ejemplo, tenemos la soberanía política. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la capacidad que tiene un estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio y la organización del poder ejecutivo, legislativo, judicial y el Código Civil. Son las expresiones de soberanía política de una nación, que a su vez la soberanía política se refleja en otros ámbitos que tienen que ver con el manejo interno de los recursos de un Estado. Es un detalle muy importante. Podemos decir que en la soberanía política encontramos soberanías internas, como son la soberanía alimentaria, la soberanía económica y la soberanía militar. En los estados modernos, el concepto de soberanía está referido a la capacidad de una sociedad política de ejercer el poder dentro de sus fronteras y de proteger esas fronteras frente a amenazas de un enemigo externo. ¿Ya? El concepto de soberanía no puede separarse de la noción del poder político, ya que el poder político se expresa jurídicamente en la soberanía, ¿ya? Por eso siempre va a ir de la mano del poder político. Y podemos encontrar que la soberanía tiene dos facetas íntimamente relacionadas. ¿Cuáles son? La faceta interna y la faceta externa. La interna es cuando se dice que un Estado es soberano y significa que tiene la capacidad y el derecho de ejercer la fuerza para lograr la paz dentro de los límites del territorio. Y la externa significa que un Estado tiene la capacidad de convocar a los ciudadanos para defender su territorio frente a posibles invasiones externas. ¿Ya? Viendo el cuarto ejemplo y último, la soberanía externa. Esta es cuando un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados y se expresa a través de la diplomacia y de los tratados internacionales, ya que sus límites están regulados por el derecho internacional. ¿De acuerdo? El ejemplo más claro de soberanía externa es cuando una nación protege su territorio contra agresiones extranjeras. Puede ser la participación de ciertos países en organismos internacionales tales como la ONU, porque ellos entran a participar de ese tema. Y ya para continuar vamos a dar paso a mi compañero José Henry, pero antemano agradezco este espacio y espero haber aclarado sus dudas correspondientes a este tema. Entonces, José Henry, cuéntanos tú. Como están explicando mis compañeras Camila y Jefferson con lo referente a la soberanía, les voy a dar una breve explicación sobre la soberanía de los estados. La soberanía de los estados es el conjunto de poderes que revela la condición jurídica e independiente de cada estado. Es decir, cada un estado es reconocido internacionalmente por los demás y tienen asiento en la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas. Así sea el estado más pequeño o más pobre, es un estado sujeto de derecho y tiene deberes, obligaciones y derechos. Los poderes que tiene el estado, que se les da el derecho internacional, que le da respeto y reconocimiento, esos poderes los tiene cada estado en su constitución y en sus leyes internas. Por ejemplo, nuestro estado es un estado social de derecho, como lo decía mi compañera Camila. Hay estados federales, hay estados donde hay dictadores, pero cada uno tiene su soberanía y lo ejerce dentro de su territorio. Por ejemplo, vemos los barcos que tienen la bandera de Colombia, que son tripulados por colombianos. Ahí está representada la soberanía de nuestro país. En las embajadas y en la residencia de los embajadores está representada la soberanía
de cada país que lo representa. Vemos cómo la soberanía limita las intervenciones de otros estados, porque hay un principio que se llama tomado de América para los americanos. Es la libre autodeterminación de los pueblos, es decir, que son autónomos e independientes para gobernar, para elegir nuestros gobernantes. Tenemos la libertad de elegir, sin que nadie nos diga, nos coaccionen a quién elegir por mandato de alguna persona que no tenga nada que ver con nuestro estado. Hay excepciones, por ejemplo, cuando hay elecciones o las protestas sociales, cuando se dan masacres en los pueblos, hay una intervención de los países por parte de la ONU, organizaciones de las Naciones Unidas y la OEA, organizaciones de los Estados americanos. Pueden intervenir militarmente el país para mantener la paz y la seguridad. Pero también hay que aclarar que en esta época, en pleno siglo XXI, la invasión de la soberanía no se da porque entran tropas extranjeras a un país como tal, sino la invasión extranjera se da por medio de las redes sociales. La televisión extranjera trae costumbres que no son nuestras, que invaden nuestra soberanía. Hay intervenciones como la del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son los que rigen las pautas económicas de un país certificado o no. Por decir un país que tenga problemas económicos, tiene que tomar medidas para que el Banco Mundial o el Fondo Monetario le facilite dinero para solucionar los inconvenientes económicos. Cuando se presentan violaciones de la soberanía, cuando tropas extranjeras del país vecino invaden los estados, el país vulnerado por esta intervención militar presenta denuncia ante la Corte Internacional de la Haya para que tome medidas sobre la violación de la soberanía y exigir la indemnización. Hay un principio de solucionar los problemas pacíficamente antes de empezar una confrontación bélica. La importancia del estudio del territorio como elemento del Estado, necesario para su existencia como sujeto del derecho internacional, que ejerce su soberanía territorial y debe respetar la de los demás, como presupuesto para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Conduce a algunas reflexiones sobre ciertos principios contenidos en las cartas de la ONU y la OEA y en otros instrumentos internacionales. El territorio como ámbito especial en el que el Estado ejerce su soberanía de manera excluyente para terceros que no deben intervenir en los asuntos internos, es también un espacio en el que las autoridades deben hacer cumplir el ordenamiento vigente. La Constitución del 91, al enumerar espacios que hacen parte de Colombia, reconoce la idea de la transdimensionalidad del territorio y cada uno de los elementos es definido acogiendo o teniendo en cuenta normas del derecho internacional y del interno, con el objeto de precisar conceptos de manera que pueda haber una visión integral, no solamente del espacio físico, sino de la manera como el Estado se proyecta en sus relaciones exteriores, de acuerdo con una serie de principios que conforman un ordenamiento aceptado por la comunidad internacional. El derecho internacional regula la coexistencia de relaciones entre estados soberanos, independientemente de su nivel de poder y desarrollo económico, reglamenta la mutua cooperación y protege ciertos intereses esenciales de la comunidad internacional en su conjunto que lo componen la unidad formal del ordenamiento internacional. Esto es la soberanía, la cooperación y la solidaridad. Teniendo en cuenta que le compete a los estados la responsabilidad de crear y asegurar la ejecución del derecho internacional, no resulta extraño que este sujeto primario se encuentre en las tres estructuras normativas ocupando un rol predominante en la comunidad internacional. En la primera estructura normativa, el Estado actúa libremente con fundamento en la soberanía en todo lo que hay un consenso común. De ahí que el peso del poder político y económico de unos favorezca más a la satisfacción del interés propio, lo que resulta en que las obligaciones territoriales, los reconocimientos de Estado, gobiernos, beligerantes entre otros, se dan en esta estructura. Por el contrario, en los otros dos andamiajes normativos hay una evidente interdependencia donde la cooperación presupone la existencia de problemáticas y necesidades comunes que usualmente abordan a través de organizaciones interestatales.
Por otra parte, la protección de ciertos intereses esenciales limita en razón de la soberanía la actualidad del Estado, que deberá velar responsablemente por los derechos y libertades fundamentales de las personas, respetar el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y velar por el medio ambiente humano. Así, el ordenamiento internacional es todo un compuesto por 3 estructuras normativas que corresponden a los ámbitos de relaciones y que se nutre por sus distintas formas de creación del derecho, donde el Estado actúa con ventaja de ser el que crea y asegura la ejecución de las obligaciones. Es lógico afirmar que Colombia como Estado participa y está obligado por el ordenamiento internacional e incorpora en su ordenamiento el derecho internacional sin distinguir claramente en qué ámbito de relaciones se origina y con cuál estructura normativa se corresponde. Esta situación se refleja claramente en la Constitución Política, dado que la preocupación de la Constituyente del 91 se centró en los procedimientos de recepción del derecho internacional según su forma de creación, constitucionaria o convencional, y en algunos casos por su contenido, derecho internacional humanitario. Las normas consuetudinarias, la formación de normas consuetudinarias no se concreta en un acto específico, toda vez que la costumbre surge de una práctica general, constante y uniforme de los estados, acompañada de la convicción de obrar conforme a derechos las normas convencionales. Pero en una comunidad internacional cada vez más interdependiente, la fórmula más frecuente para la creación de obligaciones es mediante tratados internacionales que implican la posibilidad de establecer derechos y deberes respecto a los particulares.